La batalla de Selowitz del 16 al 19 de abril de 1945 abrió la batalla de Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Casi 1 millón de soldados del Ejército Rojo lucharon contra unos 120.000 soldados alemanes. El primer frente bielorruso, bajo el mando del mariscal Zhukov, rompió las posiciones del grupo de ejércitos del Vístula de la Wehrmacht alemana en un ataque a gran escala. La gran batalla, también conocida como la Batalla del Oder, marcó el final del frente oriental alemán. Después de la ofensiva soviética en el Vístula, que estalló el 12 de enero de 1945, el primer frente bielorruso empujó al noveno ejército alemán hacia el oeste entre Varsovia y Radom. El cuarto ejército panzer alemán contiguo al sur fue derrotado por el primer frente ucraniano en el área de Kielce. El 15 de enero de 1945 comenzó la ofensiva del cuarto frente ucraniano contra el 17 ejército alemán desde el área de Hasbo. El 19 de enero de 1945 los soviéticos lograron conquistar Cracovia. Como resultado del rápido colapso el grupo de ejércitos A perdió todos los territorios restantes de Polonia ante la Wehrmacht, y el frente se acercaba a la antigua frontera alemana. Entre el 26 de enero y el 3 de febrero de 1945, las tropas del mariscal Zhukov atravesaron las posiciones alemanas en Neumark y formaron las primeras cabezas de puente a ambos lados de Kustrin y al norte de Fürstenberg en la orilla occidental del Oder. El principal impulso soviético estaba dirigido directamente a la capital del Reich, Berlín. Más al sur, la ofensiva del primer frente ucraniano en Silesia comenzó el 8 de febrero de 1945. A mediados de febrero, Wrocław, que había sido declarada fortaleza, estaba completamente rodeada por tropas soviéticas. El 9 de abril, Königsberg en Prusia Oriental fue capturado por el Ejército Rojo en la sección norte. Esto hizo posible que el segundo frente bielorruso bajo el mando del mariscal Rokossovski se moviera hacia el oeste hasta la orilla este del Oder avance. Durante las 2 primeras semanas de abril, el Ejército Rojo llevó a cabo un reagrupamiento aquí, durante el cual el primer frente bielorruso se concentró en la orilla oriental del Oder, ubicado frente a Selowitz. El segundo frente bielorruso, sin embargo, ocupó las posiciones abandonadas al noreste de las alturas hasta la costa cerca de Stettin. En el flanco sur, el primer frente ucraniano del mariscal Konev desde la Alta Silesia avanzó entre Gorlitz, Bad Muskau y Forst hasta el Lusatian-Neisse. Para la operación de Berlín, el Stauka desplegó 3 frentes en los ríos Oder y Neisse. En el flanco norte, entre Oderberg y Stettin hasta el mar Báltico, se encontraba el segundo frente bielorruso con 5 ejércitos, 11 cuerpos de fusileros con 33 divisiones y 3 divisiones de artillería y algunas otras brigadas de artillería y lanzacohetes. El frente de Rokossovski tenía 951 tanques y cañones autopropulsados, así como 8.320 piezas de artillería, 2.770 de las cuales eran morteros. Frente al segundo frente bielorruso se encontraba el tercer ejército panzer en el lado alemán con 11 divisiones y 212 tanques y prácticamente sin artillería convencional, excepto alrededor de entre 600 y 700 cañones antiaéreos con un calibre de 8,8 centímetros. El frente más poderoso del Ejército Rojo, el primer frente bielorruso, constaba de 11 ejércitos, 77 divisiones de fusileros, 7 cuerpos blindados y 3 Mechkorps, 8 divisiones de artillería y otras brigadas de artillería y lanzacohetes. Esto debería liderar el golpe principal. Las unidades de Zhukov tenían 3.155 tanques y cañones autopropulsados, así como 20.130 piezas de artillería, incluidos 7.186 lanzadores de minas, y estaban concentradas en la cabeza de puente occidental del Oder de Kustrin. Se enfrentó a un noveno ejército alemán recién reunido frente a Selowitz. En el sur, el primer frente ucraniano marchó sobre el Neisse desde Guben a través de Forst hasta la zona de Gorlitz. El frente de Konev constaba de 8 ejércitos, 48 divisiones de fusileros, 6 tanques y 4 Mechkorps. La fuerza de combate consistió en 2.055 tanques y cañones autopropulsados, así como 13.571 piezas de artillería, 5.225 de las cuales eran morteros. El frente de Konev preparó el ataque principal contra el cuarto ejército panzer alemán en la dirección de Cottbus-Isprenberg en la operación paralela Cottbus-Potsdam. Los 3 frentes soviéticos poseían un total de alrededor de 2,5 millones de hombres, 6.250 tanques, 7.500 aviones, 40 y 1.600 piezas de artillería y morteros, 3.255 lanzacohetes Katyusha y 95.383 vehículos de motor. La defensa alemana, durante la batalla de Pomerania Oriental el 21 de marzo de 1945, el coronel general Gotthard Heinrici reemplazó a Heinrich Himmler, quien no tenía ninguna experiencia en el ejército, como comandante en jefe del grupo de ejércitos Vístula. Como uno de los mejores tácticos defensivos de la Wehrmacht alemana, inmediatamente redactó planes para la defensa en el Oder. Se dio cuenta de que el principal avance soviético sería a través del Oder a lo largo de Reichstrasse.
Así que decidió defender la orilla oeste del Oder solo con un velo delgado, y en su lugar hizo que se fortificaran las alturas de Seelower, el borde occidental del Oderbruch, y se elevan unos 48 metros por encima de las tierras bajas del Oder sin bosques. La ciudad homónima de Seelow se encuentra en la actual carretera federal 1, a unos 18 kilómetros al oeste del punto en el que la carretera cruza el río en Kustrin. Costocinado del punto para lograr la mano de obra necesaria para la defensa, hizo que las líneas alemanas se redujeran en otros lugares. Al mismo tiempo, los pioneros alemanes transformaron el Oderbruch, que ya estaba empapado por la inundación de primavera, en un solo pantano al abrir un embalse río arriba. Detrás de él se crearon 3 cinturones defensivos que se extendían hasta las afueras de Berlín alcanzado. La última línea, entre unos 15 y 20 kilómetros detrás de la primera, era la llamada posición Wotan, que consistía en trincheras de tanques, posiciones de PaK y una extensa red de trincheras y búnkers. El 9º ejército alemán en el área principal de ataque cubrió el frente desde el canal Finau en el norte hasta Guben en el sur. Las posiciones en las alturas de Seelower formaron la sección defensiva más importante. Esperaban el ataque soviético al Oderbruch con fuerzas claramente inferiores. Este consistió en 15 divisiones con 512 tanques, 344 artillería y entre 300 y 400 cañones antiaéreos. El ala izquierda entre Oderberg y Lechtin fue creada por el 99 Cuerpo de Ejército formado bajo el mando del general der Artillerie Berlin. El 56 Panzerkorps al mando del general der Artillerie Weilin luego se dirigió al sur en el área de Seelow y el 11º Cuerpo de Ejército de las SS al mando del SS Obergruppenführer Kleineisterkamp hasta la altura de Lebus. Una fuerte guarnición al mando del coronel Bieler todavía estaba en la orilla oriental del Oder en Frankfurt an der Oder, que había sido declarada fortaleza. El ala derecha del 9º ejército se encontraba entre la guarnición de Frankfurt y Fürstenberg y estaba cubierta por el 5º Cuerpo de Montaña SS al mando del SS Obergruppenführer Friedrich Hecken. En las primeras horas de la mañana del 16 de abril de 1945, el ataque fue iniciado por lo que probablemente sea el bombardeo más fuerte de la historia. Se utilizaron 40.000 piezas de artillería, incluidas muchas de las temidas Katyushas. Según Zhukov, durante la ofensiva de artillería del primer día, se dispararon 1.236.000 proyectiles con un peso total de 98.000 toneladas, lo que requirió 2.450 vagones de carga para su transporte. Según el jefe de los servicios de retaguardia del primer frente bielorruso Nikolai Antipenko, esta cantidad estaba originalmente destinada a una hora de fuego. De hecho, para ahorrar municiones, la preparación de la artillería se redujo a media hora, ya que no se podía traer suficiente munición. Friedrich Soneck, soldado de la 309 División de Infantería cerca de Sietzin, escribió sobre el ataque de artillería: un ruido ensordecedor llena el aire. Comparado con todo lo que ha pasado antes, esto ya no es un aluvión, es un huracán que destroza todo arriba, delante y detrás de nosotros. El cielo se ilumina en rojo, como si estuviera a punto de estallar. El suelo se bambolea, tiembla y se balancea como un barco con una fuerza de 10 vientos. Sin embargo, gran parte de este golpe quedó ineficaz porque la dirección alemana del grupo de ejércitos, coronel general Heinrizi, y el 9º ejército, general Busse, habían esperado el ataque para ese día. La noche anterior la mayor parte de las unidades habían sido liberadas desde el frente, excepto por salvaguardias, y reubicadas en las posiciones preparadas en Seelow Heights. Este procedimiento de combate a gran escala se desarrolló en la Primera Guerra Mundial y se usó aquí de una manera mejorada. Detrás de la línea principal de batalla, HKL, se estableció un importante HKL de combate a pocos kilómetros de distancia, al que las tropas se retirarían cuando se esperaba un ataque de artillería. Los fusibles, que constituían una sexta parte del espesor de la zanja, tenían la función de simular la ocupación total del HVAC. El 15 de abril a las 22 horas y el 16 de abril a las 2 horas, las tropas soviéticas realizaron un reconocimiento forzoso de las posiciones del frente y fueron engañadas. Dado que el ataque de artillería se dirigió principalmente a las posiciones del frente, este error fatal llevó, como se afirma en el informe diario del Grupo de Ejércitos Vístula el 16 de abril, que el efecto del fuego enemigo fue desproporcionado a la gran cantidad de munición. Sin embargo, las líneas del frente tuvieron que dejarse al Ejército Rojo sin luchar en este proceso de combate a gran escala. Además, cuando las propias fuerzas de seguridad fueron tomadas, hubo fuego de sus propias tropas. Para recuperar la conexión, algunas de las posiciones propias tuvieron que ser asaltadas para la admisión. Media hora después del ataque de artillería, a las 3:30 horas de la mañana, el primer frente bielorruso atacó a través del Oder. Al mismo tiempo, el primer frente ucraniano avanzó más al sur a través del Neisse. Mientras el primer ejército de guardias todavía estaba retenido en la orilla oriental del Oder, se llevó a cabo el primer ataque del 8º ejército de guardias al mando del coronel general Vasily Chuikov, un desastre.
Zhukov había preparado el uso de 143 reflectores con los que se cegaría a los defensores alemanes y se iluminaría el campo de batalla para sus propias armas. La luz de los faros fue dispersada por la niebla matutina y el humo de la pólvora y arrojada sobre los atacantes, los cegó y condujo a un fondo brillante contra el cual la infantería atacante y las puntas de lanza blindadas que avanzaban eran claramente visibles. Además, el terreno pantanoso resultó ser un gran obstáculo en las condiciones del bombardeo alemán. Estas circunstancias llevaron a pérdidas enormemente altas en el 28 y 29 Cuerpo de Guardias soviéticos desplegados contra la línea Dolgelin-Friedersdorf, en la sección de la que el quinto ejército de choque, por otro lado, podía alcanzarse en el Alte Oder cerca de Płaków, Gusow, y el tercer ejército de choque también se había acercado a 5 y 12 kilómetros de la línea Alt-Lewin-Leszczyn. El primer ejército polaco al norte había superado el afluente del viejo Oder al norte de Neulewicz. El avance del 47 ejército soviético sobre Barnim amenazó las posiciones de la 606 División de Infantería cerca de Uriesen. El plan de operaciones soviético preveía el asalto de Selowitz durante el primer día, pero por el momento solo había una ganancia de terreno de 6 kilómetros, las líneas fuertemente presionadas del 11º SS Korps y la 56 División. El cuerpo panzer en Selowitz había permanecido intacto. Al sur del campo de batalla principal, por otro lado, el primer frente ucraniano de Konev pudo cumplir con el horario con el cuarto ejército panzer alemán y había cruzado con éxito el Neißenforst y Moscú. Zhukov tuvo que informar a Moscú que la batalla por Selowitz no iba según lo planeado en su frente. Para estimular a Zhukov, Stalin le dio orden al mariscal Konevdar para dirigir sus fuerzas blindadas desde el sur hacia el norte hacia Berlín. Bajo una gran presión de tiempo y éxito, el mariscal Zhukov, que deseaba absolutamente tomar Berlín él mismo, cometió un grave error táctico y ya estaba lanzando sus reservas a la batalla de manera prematura. En batallas importantes anteriores, las reservas de tanques siempre se habían utilizado para empujar después de que la infantería se había abierto paso. Alrededor de las 4 de la tarde, Zhukov ordenó no obstante que el primer y segundo ejército de guardias fueran desplegados en el campo de batalla. Esto condujo al caos especialmente en el área del octavo ejército de guardias. Las fuerzas blindadas introducidas impidieron a la infantería acceder a sus suministros y coordinar sus ataques. Las fuerzas soviéticas tan densamente concentradas ofrecieron a la artillería alemana aún intacta un buen objetivo, y el bombardeo volvió a provocar grandes pérdidas soviéticas. El comandante en jefe del primer ejército blindado de la Guardia Katukov justificó el mal uso de los ejércitos blindados para romper una defensa intacta y el posterior despliegue en las calles de Berlín, que no era apropiado para ejércitos blindados, con el temor de que círculos reaccionarios en Estados Unidos y Gran Bretaña estarían detrás de escena, lo usarían para adelantarse al ejército rojo y dejar que las tropas angloamericanas tomen Berlín. Por la noche puesto el grupo de ejércitos ya Vístula, Hans-Georg Weissmann constató que las divisiones alemanas han sufrido mucho, sobre todo por el intenso fuego enemigo. Primero por el bombardeo de 2 horas y media, y luego por todo el día muy fuertes resúmenes de fuego temporales y locales en puntos especiales, así como 2000 ataques aéreos enemigos. El segundo día, el Estado Mayor del primer frente bielorruso peinó el área de retaguardia en busca de todas las unidades que aún podían ser lanzadas a la batalla, ya que las tácticas soviéticas de ataques frontales masivos habían demostrado ser aún más perdidas de lo normal. Ese día hubo una fuerte lucha contra el frente del Oder. En la sección norte del grupo de ejércitos Vístula, el Luftwaffenkommando Nordost, general der Fliegerfähig, pudo manejar 1.433 aviones. En la sección sur, el Luftflotte 6, coronel general von Greim, utilice 791 aviones. Este contingente era más de 3 veces superior a 4 ejércitos aéreos soviéticos. En la sección del primer frente bielorruso, los alemanes se enfrentaron al 16 y 18 ejército aéreo soviético con 3.188 aviones. El 16 Ejército Aéreo bajo el mando del coronel general Rudenko desplegó 647 aviones de ataque y cazas que tomaron el control del aire e intervinieron en los combates terrestres. Al anochecer del 17 de abril el frente alemán frente a Zhukov todavía estaba intacto, pero al borde del colapso. En el sur, sin embargo, los restos del grupo de ejércitos centro bajo el mando del mariscal de campo general Ferdinand Stormer no resultaron ser un obstáculo de ese tipo. Bajo la presión del ataque del primer frente ucraniano, el cuarto ejército panzer alemán tuvo que estar bajo el mando del general de las tropas panzer retroceder en el flanco norte. Stormer mantuvo sus 2 divisiones blindadas de reserva para cubrir su centro en lugar de apoyar al cuarto ejército panzer con ellas. Este error táctico fue el punto de inflexión de la batalla, porque al caer la noche las posiciones tanto del grupo de ejércitos del Vístula como de las secciones sur del grupo de ejércitos central se habían vuelto insostenibles. Solo un regreso inmediato a la línea del cuarto ejército panzer podría salvarlos de ser rodeados.
El 18 de abril ambos frentes soviéticos avanzaron de manera constante con pérdidas muy importantes. El ala izquierda del 9º ejército alemán siguió defendiendo hasta Bad Freienwalde. El cuerpo de ejército colapsó antes del ataque del 47 ejército soviético y el tercer ejército de choque. La quinta división Jäger tuvo que regresar del Oderbruch al Alte Oder cerca de Urizen antes que el 61 ejército soviético y el primer ejército polaco. El frente de las secciones del sur del Grupo Divisional 606 y la 309 División de Infantería, que aún se mantenían entre Trebin y Alfriedland, también se derrumbó. Las divisiones de fusileros 151 y 171 del tercer ejército de choque se abrieron paso hasta la línea Moblin y Bad-Flow a través de Kunersdorf y Metzdorf. La 25 División de Granaderos Panzer intentó construir un nuevo frente defensivo entre Ludersdorf y Frankenfelde y lograr la conexión perdida con la 18 División de Granaderos Panzer, Coronel Raut, que se encontraba cerca de Protzel. En la línea Platkow, Gusow, Uerbig, los restos de la 9ª División de Paracaidistas y la División Panzer de Muncheberg lucharon con los soviéticos del 5º Ejército de Choque y el 2º Ejército Blindado de Guardias. Para reforzar la 56 División en apuros, el cuerpo Panzer ya había ordenado al coronel general Heinrici el 17 de abril que mandara la 11 División de Granaderos Panzer SS del frente del tercer ejército Panzer. Al mismo tiempo después de la llegada, la División 11 de Reconocimiento Panzer SS intervino en el área de combate de la 9ª División de Paracaidistas cerca de Ulkow, pero fue detenida por los soviéticos. El primer ejército de la Guardia Blindada de Katukov ganó la batalla al oeste de Reichenberg y al norte de Bukow con el 11º Regimiento Panzer SS y la 102 División SS Panzer pesada en Neuentempel y Marksdorf. Hacia la noche, el 8º Ejército de la Guardia Soviético del primer frente bielorruso rompió la tercera y última línea de defensa de la 20 División Panzer de Granaderos, y el frente del 9º Ejército alemán se dividió entre Urizen y Muncheberg. En el sur, en la sección de Neisse, el tercer ejército de la Guardia Soviético y el tercer ejército blindado de la Guardia prepararon el primer frente ucraniano después de la conquista de Forst, el avance en el área abierta en la dirección de Cottbus. El frente, que se abrió a lo largo de 25 kilómetros entre Urizen y Behlendorf el 19 de abril, dividió al 9º ejército alemán en dos partes. Los restos de la 25 División de Granaderos Panzer se vieron obligados a regresar a la cabeza de puente en Eberswalde debido al flanco derecho ahora abierto y la amenaza detrás de ellos. Esto permitió el avance del 61 ejército soviético al mando del general Below al sur del canal Finow hacia el oeste. Unidades del primer ejército polaco cruzaron el Alte Oder cerca de Ramft y amenazaron a los defensores alemanes cerca de Bad Freienwalde punto del sur. El 47 ejército soviético, que se dirigió al sur, bajo el mando del general Perkorovich, ocupó Urizen y se le asignó el 9º Cuerpo Panzer mientras continuaba el avance sobre el Abel. El tercer ejército de choque, al mando del coronel general Kuznetsov, invadió las últimas posiciones de la línea defensiva alemana Army Corps y allanó el camino para el segundo ejército blindado de guardias bajo el mando del coronel general Bogdanov, que se introdujo para un gran avance. El primer cuerpo mecánico, al mando del teniente general Krivoshein, tenía que apoyar al tercer ejército de choque, al 12º cuerpo de tanques de guardias al mando del mayor general Teljakov, el avance del quinto ejército de choque en Grunau. El quinto ejército de choque del general Bersarin empujó los restos de los paracaidistas hacia Neuardenberg. El 8º ejército de guardias de Chuikov y el primer ejército blindado de guardias de Katukov rompieron la última resistencia del 56 ejército alemán Panzerkorps en Seelower-Eitz. La 82 división de fusileros de guardias capturó Muncheberg. Solo unas pocas formaciones alemanas dispersas se encontraban entre los soviéticos y Berlín. Los restos de la división de granaderos Panzer de Kurmark abandonaron la línea Marksdorf-Dolgelin, retrocedieron e intentaron en vano ocupar una línea entre Berkenbruck y Kersdorf con un frente orientado al norte y al este. En el 11º Cuerpo SS también tuvo que retirar el frente previamente, como resultado del avance soviético, intacto, de las divisiones de infantería 169 y 712 entre Karzig y Lebus ante la presión del 69 ejército soviético, Kolpakchi. Al sur del canal Friedrich-Wilhelm hasta Fürstenberg, las posiciones menos presionadas de la 32 División de Granaderos de las SS y la 391 División de Seguridad resistieron la presión del 33 Ejército Soviético durante un corto tiempo. En la tarde del 19 de abril, el frente del 9º Ejército alemán había dejado de existir. Los nidos de resistencia, que todavía se mantenían individualmente, fueron encerrados y frotados para abrirlos. Los vendajes de Zhukov estaban el cuarto día de la operación, donde deberían haber estado el segundo día, el 17 de abril. La posición en Seelower-Eitz fue la última posición de defensa principal fuera de Berlín. Después del 19 de abril se abrió el camino a Berlín.
Los restos del golpeado 56 Panzerkorps tuvo que retirarse a la línea Ransdorf-Neuenagen y en el transcurso del 21 de abril a la línea Köpenick-Marzahn. Después de que el primer frente ucraniano al sur de Kotu se abrió paso, sus dos ejércitos de tanques giraron hacia el norte en Berlín. Todo el ala sur del 9º Ejército y el 5º Cuerpo de Ejército del 4º Ejército Panzer se enfrentaban al cerco del 3er Ejército de Guardia soviético y del 3er y 4º Ejército de tanques de guardias del primer frente ucraniano. Al mismo tiempo, los alemanes del 5º y 9º Cuerpo de las SS del 9º Ejército entre Neisse y Spreewald encerrado en el bolsillo de Albe. El 13 Ejército soviético, las fuerzas de tanques anteriores tuvieron éxito. El 21 de abril en Luben, operaron el 13 Ejército con Eus hacia Wittenberg y el 5º Ejército de la Guardia contra Torgau, donde el 25 de abril se estableció la misma conexión con el primer Ejército de los Estados Unidos. Las pérdidas del avance soviético en el Oder fueron muy elevadas. Entre el 16 y el 19 de abril las tropas soviéticas habían perdido 2.807 tanques. Alrededor de 1.000 soldados alemanes murieron en los 4 días de la batalla, mientras que más de 33.000 murieron en el lado soviético. El 25 de abril Berlín quedó completamente cerrado y la batalla por Berlín alcanzó su punto culminante. Una semana después, Adolf Hitler murió. 2 semanas después terminó la guerra en Europa. La batalla de las colinas de Seelow fue el último éxito estratégico de la Wehrmacht en el frente oriental y permitió una retirada ordenada que salvó, gracias a la pericia e inteligencia de Heinrici, a miles de soldados para su utilización en la defensa final de Berlín, alargando unos días la guerra e impidiendo que se cumpliera el deseo de Hitler de oponer una defensa suicida contra tropas atacantes muy superiores en número. No obstante, el Ejército Rojo resultó finalmente triunfante, pues la eliminación de la última línea de defensa alemana causó que Berlín, la propia capital alemana, se convirtiera en una ciudad en la línea del frente con todos los problemas logísticos y tácticos, además de propagandísticos, que esto significaba para el Tercer Reich. La eliminación de la línea de defensa alemana permitió además la ofensiva final soviética que concluiría con la caída de Berlín, el suicidio de Hitler y la rendición incondicional de Alemania apenas 20 días después de esta batalla. Después de la guerra, los críticos de Zhukov se quejaron de que debería haber alejado el primer frente bielorruso de la Reichstraße hacia Berlín y haber pasado por alto las posiciones alemanas en la ruta del primer frente ucraniano sobre el Neisse, para evitar las grandes pérdidas y la demora en evitar. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el primer frente bielorruso estaba concentrado en una franja de ataque muy estrecha, lo que probablemente hacía imposible un desvío. Los otros generales del frente, por otro lado, podían pasar por alto esta posición. El monumento de Seelow-Reitz conmemora la batalla con una escultura monumental de Leo Kerbel. Inmediatamente después de la toma de Berlín, el mariscal Zhukov encargó la construcción de monumentos para conmemorar el glorioso viaje de sus tropas. Fue inaugurado el Seelow el 27 de noviembre de 1945, junto con un cementerio de guerra soviético. En 1972, las autoridades de la República Democrática Alemana ampliaron el complejo hasta convertirlo en un monumento con museo. La batalla fue declarada victoria por la República Democrática Alemana, es decir, por los amigos soviéticos. A menudo se traía aquí a ciudadanos de toda la República Democrática Alemana para celebrar la Unión Soviética. Después de la Revolución Pacífica, el monumento se convirtió en un monumento cultural del Estado de Brandeburgo.